Bueno, vamos a ir a Lucas 10:30. Dice: Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también en aquel lugar un levita al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, diga conmigo, un samaritano, que iba en el viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas y con vino y aceite y se las ventó. Luego lo montó sobre la propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste de más se lo repondré cuando yo vuelva. ¿Cuál de los 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó. Contestó el experto en la ley. Anda pues y haz tú, ¿qué? Lo mismo, concluyó Jesús. Muy bien, la parábola que acabamos de leer es una parábola muy conocida, ¿no? Pero la base de esta parábola, en versículos antes del 30, nos menciona que fue en base a una pregunta que un fariseo o un hombre de la ley, un hombre muy experimentado en las leyes de Dios, en la palabra, etcétera. Bueno, la palabra humana, no la palabra que ellos sabían de la letra y todo eso, quería poner en jaque a Jesús, quería como avergonzarlo, ¿verdad? Como diciéndole, ¿quién es mi prójimo? Le pregunta al Señor, ¿quién es mi prójimo? Porque le dijo primero al Señor, ¿cómo puedo yo llegar al reino de los cielos? ¿Cómo puedo ser parte del reino de los cielos? ¿O cómo alcanzar el reino de los cielos? Y el Señor le respondió con esta parábola. Algo que me gusta mucho del Señor Jesús es que cuando Él le preguntaban algo, Él no respondía a una pregunta simple, ¿verdad? No decía, sí debes de ser prójimo ya. No, sino que Él decía una historia, contaba una forma de cómo hacerlo. Él no mostraba lo que era ser un prójimo nada más, una persona que era un prójimo, sino cómo debe ser un buen prójimo. No solamente un prójimo ya, sino un buen prójimo, cómo deberían de ser. Y en esta parte de la escritura nos habla acerca de este hombre que dice que iba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por bandidos, ¿no? Gente que estaba por ahí. Y nos cuenta esa historia de este hombre maltratado, este hombre que estaba teniendo un mal día, que le tocó ser golpeado, asaltado. Yo creo que la gente que ha vivido esa experiencia sabe que es horrible, ¿verdad? Ser asaltado, ser golpeado para que te roben tus cosas, porque te quedas con una impotencia tremenda, ¿no? Yo lo he visto en muchas personas que han sufrido esta clase de cosas, ¿verdad? Que quedan con una impotencia, ganas de vengarse, ganas de hacer algo a alguien, pero a veces ni siquiera saben quiénes son, ¿verdad? Y en el caso de esta parábola, Jesús la dijo para que este hombre, el fariseo y la gente que estaba ahí entendieran lo que era ser un buen prójimo. El hombre primero preguntó, ¿cómo puedo llegar al reino de los cielos? O ¿cómo puedo lograr entrar al reino de los cielos? Y Jesús siempre ponía el reino de los cielos a la par de una historia. Él decía, el reino de los cielos es semejante, es parecido a, y mencionaba las parábolas, ¿verdad? Las parábolas para eso están, para mostrarnos cómo deberíamos de ser. Y Jesús es un claro ejemplo de eso, ¿no? Y entonces Jesús empezó a contar esta parábola, que es la historia del buen samaritano, que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pero la primera imagen que muestra Jesús es un hombre maltratado, un hombre golpeado, un hombre que le robaron sus pertenencias, que quedó con impotencia. Y lo primero que menciona es que hay 3 personajes que pasan por aquel lugar, ¿verdad? El primer personaje, ahí lo vemos acá, ahí está el buen samaritano, pero hay 2 personajes que pasaron primero. Y el primero que pasó por ahí era un sacerdote. Yo no sé, yo imagino que venía de Jerusalén a Jericó, había terminado de dar un culto, una misa, no sé qué estaba haciendo allá en Jerusalén, y terminó, ¿verdad? De allá, no sé, allá él era importante, era una persona prominente entre el pueblo de los judíos, y estuvo por ahí, ¿verdad? Compartiendo un gran tema de cómo tener misericordia, de cómo ser buenos, ¿verdad? Estuvo compartiendo un gran tema ahí con ellos, temas de la Torá y demás. Pero es eso del sacerdote. Cuando Jesús mencionó al sacerdote, el personaje que Jesús mostró a través del sacerdote es de aquellos que tienen un liderazgo quizás en la iglesia, que quizás vienen mucho a la iglesia, que quizás saben mucho de la Biblia, saben mucho de la palabra,
pero no la echan a andar, ¿verdad? Que saben demasiado de la palabra, que ya fueron al instituto, que ya tienen licenciatura, ya posgrado, doctorado, ¿verdad? Porque hay gente que como les gusta que todo el mundo les diga lo que son, ¿verdad? No me digas pastor, dime doctor, ¿verdad? Porque ya estudió un doctorado en divinidades y estudié esto y el otro. Y hay gente que basa su éxito o lo que ellos llaman éxito en Dios en sus títulos que tienen. Y déjeme decirle que en Cristo ningún título cuenta. El título más grande al que podemos aspirar es ser hijos de Dios. Es el título más grande al que podemos aspirar, porque ser hijo de Dios cuesta. Ser hijo de Dios nos cuesta toda la vida. ¿Sabe por qué? Porque le fallamos a Dios, pero siempre tratamos de ser buenos hijos. Siempre tratamos de regresar, pero ese es otro punto. El asunto es de que el Señor mostró a este sacerdote, que es el que está ahí al fondo, el primero que está ahí, ¿verdad? El de blanco que va hasta allá, que ya está lejos de ahí. Dice que pasó primero, vio a aquel hombre que estaba medio moribundo, ya casi muerto, y no lo ayudó, nada más pasó al lado de él. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas en las iglesias, en muchos lugares, que creen saber mucho, ¿verdad? Dicen, es que yo me sé esto, sé el otro, pero cuando se trata de actuar, es ahí donde nos damos cuenta de quién es cristiano o no. Cuando tenemos que extender la mano a alguien, cuando tenemos que levantar a alguien, cuando tenemos que prestarle dinero a alguien, cuando tenemos que llevarle una despensa a la casa de alguien, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi papá me contaba que él tuvo un pastor hace años, una persona que en la iglesia donde se convirtió, lamentablemente pues ya no siguió ahí mi papá, se fue a la sierra y levantó otra iglesia y demás. Pero aquel pastor que él conoció hace años, él nunca visitaba a nadie. Hasta tenía sus textos para no visitar a nadie. Decía, no, es que la Biblia dice que no visitaréis, ¿no? Y sacaba sus textos ahí y empezaba ahí con sus cuentos. No, es que yo no visito a nadie. Y dicen que su mayor preocupación de aquel pastor era que eran las plantas de su jardín, ¿verdad? Todos los días los miraban ahí con las suculentas, con la palmerita que tenía en la esquina. O sea, en vez de cuidar a la gente, cuidaba las plantas. Me explico, con las plantas estaba preocupadísimo. Y que, ay, que mis suculentas, que tráiganme más y que voy a seguir cuidando estas cosas, ¿no? Y estaba ahí cuidando las plantas. Y no es malo cuidar plantas, pero lo malo es que este hombre, en vez de depositar su amor, su pasión, su esfuerzo en las personas, lo depositaba sobre plantas que ni hablan, ni sí sienten y todo, pero no hablan, ¿verdad? No responden. Y este tipo era así, ¿verdad? Era un pastor solamente que era como este sacerdote, que solamente le importaba a él. El pensamiento que los ladrones tuvieron al atacar a este hombre es que lo que él tenía era de ellos y se lo quitaron. Pero el problema del sacerdote era de que tenía la filosofía o el pensamiento de que lo mío es mío y yo no lo comparto con nadie. Y ese es el problema en el caso del pastor que les comento, porque hacía exactamente eso. No tenía tenía sus textos para no ir a visitar, no hacía la obra de ir a evangelizar, de ir a buscar a las almas. Y ese era su problema, que vivía ahí. Y usted se imagina, el templo hasta el día de hoy de aquel pastor es más pequeño que el salón de niños de aquí de Torre Fuerte. ¿Sabe por qué? Porque no les importó la gente, les importó las plantas, ¿verdad? Y saber que otras cosas, pero menos las personas. No se esforzaban por ello. Y incluso este pastor ya falleció hace unos años, pero cuando él falleció, meses antes que él falleciera, su esposa dice, que el pastor de la nada le surgió de que quería ir a dejarle despensas a algunas familias, ir a visitar uno que otro que iba siempre a la iglesia. Pero digo, ¿por qué hacerlo hasta el final? ¿Por qué tienes que esforzarte por eso hasta el final? Y no lo dejemos solo para los pastores, sacerdotes y así, no. Hablemos de líderes en la iglesia, hablamos de gente que ya tiene años aquí en la iglesia, ¿sí? Y es tiempo de que tengan que estar compartiendo, esforzarse por los demás. Hay gente que todavía tiene años en la iglesia y se ofenden por cualquier cosa, ¿verdad? Son de esos que ya no voy a seguir en el grupo, en la célula, porque la hermana no me dio chalupas, le dio a la otra y a mí no me dio. ¿Sí? Están pensando en lo que no les dan, porque dicen, es que lo mío es mío, yo no lo comparto. No, tienes que compartirlo. Y algo que yo creo que este año 2023 tiene que ser algo puntual en la vida de los que están aquí en la casa, en Torre Fuerte, que aquellos que tengan la oportunidad de ayudar a alguien, ayúdenlo. También cuando
venga gente a los encuentros, a los congresos, gente que necesita hospedaje, que tal vez no pueden pagar un hotel o no pueden estar gastando tanto en eso. Hay gente aquí que tiene casas, que tiene lugares donde pueden hospedar personas, pero no lo han hecho. Este 2023 me gustaría que todos aquellos que tengan esa oportunidad lo pongan en su corazón y lo echen a andar. Porque el problema de ese sacerdote es que tenía la oportunidad de ayudar. Tuvo la oportunidad de ayudar a aquel que no tenía dónde dormir, dónde descansar, dónde ser curado. Y no, él tenía la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Era el más indicado, era la persona que seguramente todo el mundo diría: ese lo va a ayudar, ¿no? Ese va a recogerlo porque es un sacerdote, un hombre de Dios y todo. Pero él negó la fe en Dios o lo que él era en Cristo o en Dios, por no hacer obra de misericordia, por no hacer lo que tenía que hacer. Porque en el reino de Dios, a diferencia del pensamiento egoísta, es de que compartimos lo que tenemos. Lo que está en nuestras manos lo damos. Algo que yo me propuse hace unos años es decirle a los demás, incluso los que son de otras iglesias: todo lo que tengo en mis manos para que ustedes crezcan se los doy. Si quieren que, por ejemplo, a través de streets o otros eventos que hacemos de evangelismo y demás, les digo, si no saben hacer dramas en su iglesia, yo mando a alguien que les enseñe a hacer dramas. Si alguien no sabe cantar en su iglesia, mandamos a alguien que les enseñe a cantar. Si alguien no tiene cómo hacer esto, les mandamos a alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es extender el reino de Dios. No quedarse con lo que uno tiene y decir: no, aquí todos somos los mejores. ¿Sabes? Te vuelves el mejor cuando no lo dices. Y te vuelves el mejor cuando compartes lo que tienes, porque todo el mundo te aprecia porque compartiste algo. Mi papá yo lo admiro mucho porque hace años, hace unos 20, 30 años, cuando empezó aquí la iglesia y demás, él alimentó a muchos niños del año 1997. Él tenía un comedor de niños, ¿verdad? Que yo espero que se reactive pronto, porque ya hemos tenido Casa Hogar y estas cosas, pero no se ha podido reactivar, ¿verdad? Pero este 2023 espero que haya gente que quiera hacerlo, ¿no? Pero mi papá tenía un comedor en una casa. Llegaban cientos de niños, 100, 200 niños cada día, ¿verdad? Llegaban a pedir comida, se les daba de comer, cuando había ropa se les regalaba. Y con los años, después de muchos años, hay gente que ha venido acá ya siendo adultos, que dijeron: es que vine porque me acuerdo que ese pastor me dio comida hace 20 años. Me acuerdo que mi hermanito estaba enfermo y él apoyó a mi papá económicamente para que mi hermanito pudiera salir de ahí. Y eso es lo mismo que yo anhelo personalmente, es parecerme a mi papá, ¿verdad? También esa misericordia que él tiene, también tenerla yo. Porque así es predicar con el ejemplo. Pero si tus hijos ven que tú eres como ese sacerdote, que ves al inválido, ves al golpeado, al maltratado, a los niños de la calle, etcétera, a quien veas en la calle y no lo ayudas, obviamente van a crecer con esa misma mentalidad. No, hay que trabajen. Mendigos negritos, ¿qué vienen a hacer aquí? O mendigos estos y lo otro. No tienes por qué ofenderlos. Si tienes en tus manos, aunque sea un peso, dales, para que los demás también vean, que tus hijos también vean eso. A mí me gusta que mi hija también me vea hacer eso, hacer misericordia. Igual a veces a mí se me pasa, yo soy un poco distraído, ¿verdad? Porque soy así como que uno va, como hombre va clavado uno en el camino, no ve si hay gente, ¿no? Pero mi esposa es muy fijada de eso, de que ve una chamaquita que está ahí con la mamá y dice, dale algo y dile que Cristo lo ama, ¿no? Y yo, medio segundo, Cristo te ama. Pero ya hicimos misericordia, ¿sí me explico? Ya se hizo algo que Jesús nos mandó a hacer, pero que este sacerdote no entendió. Este hombre, el primero que vimos, no se dio cuenta de eso, ¿no? Nada más pasó, pero no mostró que Dios estaba dentro de él. Porque déjame decirte que nosotros somos como un reflejo de Dios en esta tierra. Dice que somos la luz y la sal del mundo. Entonces tenemos que iluminar en todo lado donde vayamos. Tenemos que llevar sal a cualquier lugar a donde estemos. Y no quiero decir que lleve usted su paquete de sal, no. Estoy diciendo que vaya y dé lo que tenga que dar, su esfuerzo, su economía, lo que tenga que hacer, usted hágalo, porque hay recompensa de parte de Dios. Por eso, dele fuerte a Él si usted lo cree. Por eso en esta historia el Señor
personalizó el egoísmo sobre alguien que se creía súper religioso, alguien que se creía súper santo. A esa persona Jesús les demostró que la santidad no se basa en cuánto sabes, sino en cuánto das. Porque a la gente no le importa cuánto sabes, ¿sí? Si eres doctor, no sé, con 4,000 doctorados o lo que sea, a la gente no le va a importar. A la gente no le importa qué tanto sabes, sino qué tanto haces por ellas. Se van a acordar más de uno que apenas si tiene para vivir, que ofreció algo, que dio un doctor millonario porque no les dio nada. Tal vez se van a acordar de ti, pero con enojo, con odio, de que no ayudaste. Pero cuando tenemos la oportunidad de ser como Jesús, porque Jesús dejó en claro, ahorita vamos a ver más adelante quién es Jesús en esta historia, pero el primer hombre era un sacerdote que se creía que era perfecto, que creía que él era santo, que los demás no podía llevarse con otros, no podía hablar con otros porque él era demasiado importante. Y el segundo que pasó ahí, dice la Biblia que el primero fue un sacerdote, el segundo fue un levita. Un levita es un hombre que trabajaba dentro del templo. Y eso representa a los que están dentro de la iglesia, pero son santos, pero afuera son malas personas. Es el que está ahí, el segundo que va por allá, ¿no? Hay gente que es así. Aquí en la iglesia se portan bien, aquí sí quieren dar lo mejor y te saludan y todo, pero cuando salen de aquí ya no te ayudan en nada. Cuando salen de aquí trabajan en un hospital y que dicen, no voy a quemar mis cartuchos, no voy a ayudarlo, para la otra lo ayudo, porque no me gusta estar ayudando a todos los hermanitos que vienen de la iglesia al hospital a que yo les ayude. Parece chistoso, pero sí hay gente que hace eso. Hay gente que tiene la posibilidad de dar algo o apoyar, no tanto con dinero, así, pero por ejemplo, una enfermera en un hospital, ¿con quién puede ayudar? A agilizar una cita con el doctor. No sé, pasarte, a limpiarte la herida porque te da vergüenza que los demás te vean, porque es una parte que no te gusta que vean, pero la hermana que va a la iglesia te gustaría que te ayudara, ¿sí o no? Pero precisamente eso es lo que el Señor quiso mencionar con el levita, porque hay gente que viene aquí a la iglesia que puede ser líder, puede ser lo que sea, o incluso puede venir nada más, pero no tiene que representar a Cristo en donde está. Tiene que mostrarlo, porque el levita es de esas personas que vienen a la iglesia y se creen santos, pero saliendo de aquí no ayudan a nadie. Tienen la oportunidad de tirarle una tortilla a alguien, que pasa un bolito, en vez de patearlo le da de comer, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Cuando la gente empieza a ver que tú lo haces, ellos también lo quieren hacer, ¿sí? Porque una acción conlleva una reacción. Cuando tú allá afuera invitas a un alcohólico, un bolito, no sé, a un borracho, invitas a alguien, ¿verdad?, que no tiene con qué comer a tu mesa, provocas que los demás también lo hagan. A mí cientos de veces nos ha pasado con mi familia que hacemos eso, que llega alguien a pedir limosna y mi papá hace mucho eso: siéntate, come con nosotros o pide lo que quieras, y al rato lo checamos. Y esa gente, cuando reciben esos clases de regalos, un regalo de una comida caliente, de algo así, se les ilumina el rostro y dicen: wow, los demás me hubieran corrido, los demás me hubieran no sé, no me hubieran dado nada, me hubieran ignorado, pero estos me invitaron a comer. Así me pasó una vez con un amigo. Me acuerdo que fui bueno, voy a decir marcas porque luego no me pagan el comercial, pero en el centro hay un lugar de unas tortas así muy largas, así grandotas, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día yo pedí doble, así, porque puede ser así o puede ser un pedazo más grande, ¿no? Pero yo no quería el grande, pero no sé por qué pedí el grande, ¿no? No sé si Dios me lo puso en el corazón. Y lo peor de todo es que son de esas marcas americanas que si uno paga te cuesta caro comprar el grande, ¿sí? Y dije, bueno, voy a pedir el grande, no tengo tanta hambre, pero voy a pedir el grande, no sé por qué tengo ganas de pedir el grande. Y mi otro amigo pidió el chiquito, ¿no? Y estábamos los dos ahí, él con el pedazo más pequeño, yo con el grande. Y entró un niño a pedir limosna, pero cuando él entró, yo estaba un poco como platicando y el niño me estaba molestando un poco, ¿no? El niño estaba, hey, cómprame una artesanía, están ahí. Y yo, Mayuk Taquín, hermano Taquín, no quería comprarle, ¿verdad? Y el niño, no. Le dije, ¿sabes qué? Ya, mira, ten, Cristo te ama. Y le di la mitad de mi torta, el otro pedazo extra que yo no sabía para qué lo pedí, se lo entregué a él. Y casi se arrodilla el niño delante de mí. Ay, que Dios lo bendiga, que Dios... Y eso me llenó de tanta alegría. ¿Sabe por qué?
porque eso es demostrar que eres cristiano. No demuestras ser cristiano solamente aquí, saludando a tu hermanita de siempre, de que se sienta de aquel lado, hermanita, con la que platicas media hora antes de irte de aquí. No lo demuestras solamente así, se demuestra allá afuera. Porque levita, eres de esa clase de personas que hasta sirven en la iglesia, pero allá afuera ni te saludan. Allá afuera ni siquiera le importa si alguien está sufriendo. Allá afuera no les importa si alguien no tiene una chamarra para dormir esa noche. Les vale gorro, ¿sí? Pero tú y yo no somos de esas personas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, aceptamos ser como Él, ¿sí? Y el levita representa a esas personas que no quieren ser como Jesús, que quieren aparentar en la iglesia pero afuera no. El sacerdote literalmente no le importó y se fue. El levita tal vez tuvo la oportunidad de hacer algo también, pero también se fue. Los primeros se creen Dios hecho carne adentro de la iglesia y afuera. Y estos otros se portan bien en la iglesia, pero afuera se portan mal. Afuera piensan si ayudan a los demás. Hay gente que es bien chistosa porque, bueno, al menos a mí me enseñaron a que cuando uno invita a alguien a su casa, hay que tener en abundancia la comida, ¿sí? Ay, pastor, pero vamos a gastar muchísimo. Viene ese señor y sus hijos y tienes que gastar un poquito. No. Le voy a decir, si quiere llegar a visitarme o si quiere llegar cierto familiar o así, vas a llegar tú y tu mujer, tus 8 hijos, déjalos en tu casa. Porque no, como que no voy a gastar tanto, porque son gente que tiene un plato, tiene un vaso para cada, o sea, un plato para él, un vaso para él, un vaso para su esposa, un plato para su esposa y un plato para la bebé y un vaso para la bebé y ya. Y hacen comida bien racionada, de que nada más esto, nada más. Pero sabes, ese pensamiento también te limita económicamente porque te hace pensar que eres pobre. Pero cuando sabes que viene familia a la casa, cuando sabes que hay gente que, no sé, el trabajador de allá afuera que te está haciendo algún trabajo, un albañil, un jardinero, no sé quién está por ahí, alguien que te lustró zapatos, nada te cuesta regalarle un taco, nada te cuesta sacar un poco de comida y darle. Porque algunos prefieren que su comida se pudre en el refri a darle a alguien que está ahí en necesidad, o no está en necesidad, pero sencillamente por ser buena onda vas y le das un poco de la comida que estabas comiendo. A mí me acostumbraron a hacer así. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor: pon tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo vas allá. Y usted sabe, si usted tira un pan sobre el agua, se despedaza, se hace polvito y se desaparece. Pero esa parábola que Jesús dijo se refería a que tú puedes pensar que estás perdiendo dinero con familiares que llegan a tu casa, con gente que necesita comer, personas que tal vez apoyas porque, bueno, me toca. Piensas que estás perdiendo dinero, pero Dios va a hacer que lo recuperes. Y lo vas a recuperar con lo que menos imaginas, porque algo que desde mi abuela, desde la mamá de mi papá, aprendió a hacer eso, a dar en abundancia, a tener comida en abundancia, para que entonces ella decía, pero es que en mi casa ahí tenían 2, 3 personas que no eran de la familia, pero llegaban a comer, porque eran, como se le dice vulgarmente, los recogidos, ¿no? Gente que no eran hijos, pero que los adoptaban por unos meses y los ponía a comer, y a todos, ¿verdad? Y había para 8 o 10 hijos que estaban ahí. Pastor, pero era otro tiempo, otra inflación. No, ahorita mismo también lo podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque tenemos esa misma mentalidad que dejó la abuela. Y la abuela no era cristiana, pero dijo, ahorita le doy a ellos porque en un futuro a mis hijos les van a dar lo que yo les estoy dando a ellos. Y ahorita pasa exactamente eso, el lugar que vamos, porque mi papá tiene el mismo pensamiento. Dios nos da de comer y no nos hace falta, porque tenemos un pensamiento así. No de limitarse, sino de decir, yo creo que puedo ayudar. Y es ese pensamiento que no tuvo el levita. El levita tal vez diría, pues yo gano menos que el sacerdote, ¿verdad? Porque algo que quiero decirles es que muchas personas no ayudan, no tanto porque no quieran, sino porque son bien codos. Porque saben que si tienen que ayudar a alguien, le tienen que pagar algo. Tienen que pagar que alguien le cure a esa persona, tienen que pagarle el hospital, tienen que pagar un hotel, tienen que pagar aunque sea la comida que se va a comer esa persona. Y eso demuestra también la avaricia que hay en el corazón de algunos. Cuando no hospedan a nadie, porque no, es que si los hospedan en mi casa, los que vienen al Congreso, les voy a tener que dar de comer aunque sea huevitos, y como que no.
Si eso es para mis hijos, pues. Si eso es para el chucho que le doy con cascarita para que le sepa bien. No, Jesús nos mostró ahí de que eso es precisamente lo que no le gusta. Porque esos compas, los que están ahí, eran avaros. El sacerdote estoy seguro que ganaba bien. El levita pues hay más o menos. Pero hay gente que tiene economía, pero lo piensa para dar, porque dicen, es que si le doy lo van a querer los demás también. Y que si le doy a este chamaquito un juguete, también los demás chamaquitos van a querer. Eso es un pensamiento no solo egoísta, sino también de pobreza. ¿Por qué? Porque hace pensar que ya no tienes más que dar. Nada más le voy a dar esto porque si no voy a perder mucho dinero. No, es que si le doy al otro me van a pedir los otros también. Dice la palabra de Dios, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el día del mal que viene sobre la ciudad. ¿Y eso qué significa? Que cuando tú necesites después, porque muchos dicen, no, yo no voy a necesitar nunca si yo vengo de una familia de Alcurnia, o nosotros los López nunca hemos pedido nada. Pero no digas que esa agua no vas a beber, porque a veces vas a necesitar que alguien te ayude. Y aquellas personas a las que les diste van a estar agradecidos contigo cuando te vean en una situación que quizás Dios está pasando por un proceso, quizás estás en una situación que no deberías de estar. Esas personas te van a venir a ayudar. Porque así le ha pasado a mi papá cuando él ha tenido dificultades fuertes. Llega gente que sabe de dónde salió, que hace 30 años mi papá les ayudó. Igual a mí me pasa de que de repente digo, ya nadie me va a ayudar, ahorita está complicada la situación, a veces económica, a veces, no sé, de diferentes maneras, ¿no? Pero llega personas que en el pasado has ayudado y te ayudan a salir de ahí. Pero porque la Biblia dice que repartamos a 7 y aún a 8, porque no sabemos el mal que viene sobre la ciudad. Tú no sabes qué plan Dios tiene para ti. Tal vez Dios quiere pasarte por un proceso, pero en ese proceso va a poner gente que tú ayudaste antes. Déjeme decirle que eso es como un préstamo que uno le da a las personas, y tal vez esas personas no te lo van a regresar, pero Dios va a hacer que otras te lo regresen a ti. ¿Sí? Porque es un préstamo que tú le das a Dios. Dice, Señor, invertí 500 pesos en aquel para que entrara a un anexo, o para que entrara a ese hospital, o para que comiera con su familia, y sabes que nunca van a regresar, tal vez ya ni los vuelvas a ver en tu vida, pero Dios va a hacer que eso regrese en el momento que tú más lo necesites. Porque cuando estamos pasando por momentos difíciles económicos, difíciles sentimentales, en ese momento Dios va a enviar el consuelo por parte de otras personas, o de esas mismas personas que ayudaste, para levantarte de donde estás. Pero Él necesita que nosotros tengamos un pensamiento diferente, porque el tercer pensamiento, la tercera forma de pensar es la de este hombre, la del buen samaritano. ¿Y quién es el samaritano? El samaritano es alguien que no le correspondía hacer nada por esa persona. ¿Sabe por qué? Porque aquellos eran del mismo pueblo de este. Digamos que eran mexicanos, este también era mexicano, pero este era hondureño, algo así, ¿no? Porque dice la Biblia que ellos eran judíos, el sacerdote, el levita eran judíos, el hombre que asaltaron también era judío, pero el samaritano era un gentil, era alguien que no venía del pueblo de Dios, que no era parte del pueblo de Dios, era una persona que era de otro país, de otro tipo de cultura, pero ese fue el que fue movido a misericordia. A mí me sorprende ver gente que ni es cristiana, pero tiene más misericordia que muchos cristianos. Gente que tiene economía, pero dice, ¿sabes qué? Yo voy a invitar esto. Yo me acuerdo, unos amigos en Tuxtla, uno de los que llega a su iglesia es dueño de una taquería, la taquería más grande del estado de Chiapas, una de las más grandes del estado. Y él me dice el líder de jóvenes, ¿sabes? Ese hermano ya es un hermano ya grande, ya de canas, ya mayor, pero él es dueño de todas esas taquerías. Y cuando hay un evento aquí de niños, cuando hay un evento en la iglesia de un aniversario, lo que sea, él manda a traer todos los carros de tacos que tiene y los pone aquí y se los regala a la gente. Y dije, wow, eso no lo había escuchado, ¿no? Pero me da gusto que algunos acá en la iglesia sí tienen ese despertar. Hay uno por ahí, ¿verdad?, que dice,
yo tengo 2 vacas para el aniversario, y los da. ¿Por qué? Porque su corazón no está puesto en las cosas, sino en Cristo, porque sabe que Dios se lo va a regresar. ¿Y una vaca cuánto cuesta? Una taquiza cuánto cuesta? Darle de comer a indigentes y estar gastando arroz, pollo, huevos, todo eso, ¿cuánto cuesta? ¿Sí o no que cuesta bastante? ¿Sí se da cuenta que nuestro gasto corriente en la casa se va más en la alimentación que en otra cosa? Se va más a diario en comprar huevos, en comprar queso, en comprar frijol, en comprar todo eso, ¿sí? Pero este hombre, que era el menos indicado, la persona que no, ni siquiera debió haber volteado a ver a este tipo, es el único que le tuvo misericordia. Y dice la Biblia que lo llevó a un hotel o una posada o algo así. Lo llevó a un hotel y le dijo al tipo del hotel: te voy a dejar pagado, no sé si 2 noches o cuántas, pero le dijo: te voy a dejar pagado con 2 monedas de plata. ¿Y sabe qué es lo que equivalía a 2 monedas de plata en ese entonces? A 2 días de trabajo. Equivalía a 2 monedas de plata. O sea, no le dio 5 pesos. Si lo pusiéramos a nuestro contexto, digamos que a diario ganaba, no sé, 150 pesos, 200 pesos, pues ya serían casi 1000 pesos que el tipo dejó solamente para que por cualquier cosa lo cuidaran. Y dijo: y si le debo más, regresando se lo pago. Wow. Esa es la actitud que Jesús quiere que tengamos, de decir: voy a pagar por alguien que tal vez ni siquiera se lo merezca, pero lo voy a hacer. Esa es la intención que Jesús quería hacer. Y sabe, el mayor buen samaritano o el mayor prójimo, el mayor prójimo en la Biblia es Cristo Jesús. Porque cuando estábamos lastimados, destruidos, totalmente en el mundo, caídos, Él fue el único que se detuvo para sacarnos de ahí. Fue el único que se detuvo para levantarnos. Fue el único que dijo: yo te voy a ayudar. Fue el único que se paró por nosotros. El único que envió a sus siervos, a gente que es como Él, a recogernos de donde estábamos. ¿Cuántos están agradecidos por Dios porque ya no son alcohólicos, porque ya no son drogadictos, porque ya no son mujeriegos, verdad? Les quedó la cara, pero ya no son. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque Jesús es el buen samaritano, es el buen prójimo. Nos mostró cómo deberíamos de ser, porque a Él sí le costó nuestra salvación. Le costó morir en la cruz, le costó salvarnos, le costó esas 2 monedas de plata que dice ahí. Incluso dicen que este tipo, el Judas, lo vendió por 30 monedas de plata, ¿no? Le costó al Señor, que la salvación cuesta, y cuesta la sangre de Cristo. Pero a Él sí le importamos, y Él quiere que tengamos la misma actitud que tuvo Él. No una actitud egoísta de decir: no, lo que es mío, yo no lo comparto con nadie y ya. No, Él quiere que tengamos la intención de compartir nuestra casa para la gente que viene de visita, nuestra comida para gente que lo necesita. Él necesita que nosotros tengamos ese mismo pensamiento, porque ahí es cuando demostramos que somos cristianos. ¿Sí puedes poner la imagen de soldado, por favor? Hay una historia que me gustó ver, no sé si han visto esta película, que se llama Hasta el último hombre. Y en esta película relatan la historia de un soldado que se llamaba Desmond Doss. Es el hombre que sale ahí jalando al otro soldado. ¿Y sabe cuál es la historia de este hombre, Desmond Doss? Que este hombre era un hombre cristiano. Cuando entró a la milicia, al ejército, él quería ser enfermero nada más, quería ayudar a la gente, los soldados heridos, curarlos y salir corriendo, ¿verdad? Esa era su idea. Pero él, al entrar al ejército, lo obligaron a usar armas, lo querían obligar a usar armas, y él dijo: ¿sabes qué? No quiero, no voy a usar armas, porque mi trabajo como cristiano no es ir a matar, sino ir a salvar a personas. Y dijo: no nos importa tu religión y tus cosas, y tienes que hacer esto. Lo llevaron a juicio para que pudiera usar armas y todo eso. Luego, de alguna forma, Dios lo ayudó para que no usara armas, y él fue a la Segunda Guerra Mundial en Okinawa, o un lugar así en Japón, donde tuvieron que enfrentar a los japoneses en una batalla durísima, la guerra del Pacífico y todo eso, ¿no? Una guerra tremenda. La Segunda Guerra Mundial es la guerra más sangrienta de toda la historia. El acto más sangriento de toda la historia hasta ahorita es la Segunda Guerra Mundial. Ahora imagínense un hombre
así como él, cristiano y todo. En el ejército hasta le pegaban porque no querían agarrar un arma. Pero cuando le tocó estar en el campo de batalla, dicen que si tú ves la película que se llama Hasta el último hombre, el tipo siempre oraba antes de ir a donde tenían que ir. Encomendaba su camino a Dios. Y cuando estaban ahí explotaban las bombas. Y déjame decirte que la guerra no es bonita. La guerra, algunos la pintan así como que superhéroes y todo, ¿no? Pero si te cae una bomba ya valiste, ¿no? Te explotas y ya, y fuiste, ¿no? Salen tus vísceras volando. Y en esa película precisamente lo retratan, donde salen las vísceras volando, salen orejas, salen ojos, sale un brazo volando de aquel lado. Pero este hombre, en medio de toda la explosión y todo eso, hacía eso. Iba y recogía a los soldados que él conocía, que incluso le habían pegado a él. Los agarraba del campo de batalla y los llevaba a salvo hasta donde tenían que llegar. Le caían bombas al lado. Incluso al final de la película muestran que salió herido muy gravemente, pero en medio de toda esa batalla, la guerra y todo eso, él sacaba a las personas de ahí. ¿Y sabe qué es lo que le decía al Señor? La oración de este hombre era: déjame salvar a uno más, solo a uno más. Y es lo que Dios espera que nosotros hagamos espiritualmente hablando. Todavía no estamos en una guerra física, pero dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el reino de las tinieblas, con las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. ¿Eso qué quiere decir? De que tenemos una guerra espiritual por salvar a los demás, para ayudar a los demás, de tener ese mismo pensamiento de este hombre, de decir: yo voy a ir a sacar de donde tenga que sacar a la gente, yo voy a ir a ayudar a aquellos que necesitan ayuda, voy a levantarlos y sacarlos de donde están, porque ellos necesitan vivir. Que hay gente que a veces este hombre salvaba y moría, pero al menos lo intentó. Y es lo mismo que Cristo quiere que usted y yo hagamos, que salgamos al campo de batalla que es este mundo y salvemos a aquellas personas que necesitan conocer su nombre, aquellos que necesitan saber que hay un Cristo que puede salvarlos, que puede rescatarlos, al igual que nos rescató a nosotros. Jesús necesita que salgas a la calle, que menciones su nombre. Porque si este hombre en medio de la Segunda Guerra Mundial lo pudo hacer, ¿por qué tú y yo no lo haríamos? ¿Por qué tú y yo no podemos salir y salvar a alguien? Hablando físicamente también. Hay gente que cuando ve a alguien gritando por su casa que necesita ayuda, hasta doble llave le echan a su puerta. Pero anda que es una muchacha que lo están persiguiendo unos locos para violarle, y tú: vamos a cerrar, capaz me matan. No, anda que son unos bolos locos que andan ahí. Tienes que salir y defender a esa muchacha, ayudarla. Si ves a alguien que está ahí batallando por salir del alcohol, ayúdalo. De repente que puedas regalarle algo, que sea un pan, algo. ¿Sabes por qué? Porque así demuestras que eres como Jesús. Porque Jesús es el buen samaritano en esta historia, y nosotros debemos de ser buenos samaritanos. Incluso a mí me gusta porque en esta temporada en Estados Unidos y Canadá y otros países hay una iniciativa que se llama The Purpose Surprise, algo así, no me acuerdo cómo se llama. En español quiere decir la sorpresa del buen samaritano o algo así, donde hay gringos, gente que dona juguetes para que los niños tengan juguetes en lugares donde no tienen, en la sierra, en medio de todos esos lugares. Hace años con mi familia lo hacíamos, lo repartíamos. Ahorita ya no vienen por acá, ya no vienen muy seguido, pero hace años me acuerdo que lo hacíamos, lo llevábamos hacia la sierra, a lugares donde la gente le cuesta llegar, porque a través de ese juguete tal vez los niños se llevan un mensaje, porque también llevaban libros de la Biblia y otras cosas. Yo me acuerdo en una ocasión llegamos a La Unión, que es municipio de Citalá, y ya habíamos acabado, ya tenía como 1 hora y media, ya estábamos cenando, ya se habían ido varias personas, y de la nada llegaron como 5 niños descalzos y dijeron que habían caminado 6 horas para llegar ahí. Y lo poco que teníamos ahí, los juguetes que nos sobraron, se los dimos todo a ellos. ¿Sabes por qué? Porque así demostramos que somos cristianos. No lo demuestras acá arriba nada más, se demuestra allá abajo, se demuestra allá afuera. Y tú puedes contar experiencias similares a las que hemos vivido. ¿Sabe por qué? Porque todas esas historias dependen de usted. Todas las historias que yo estoy contando de mi familia, de mí, de otros pastores o gente que peleó en la Segunda Guerra Mundial, es lo mismo que le puede pasar a usted si usted toma la oportunidad de ayudar a alguien.
Al rato va a contar, yo le ayudé a alguien y de la nada Dios me bendijo. Y de la nada me vino bendición porque ayudé a alguien que no esperaba nada de mí, pero yo le di todo lo que yo tenía. ¿Sí? ¿Cuántos quieren vivir una experiencia así? ¿O nadie quiere vivir una experiencia? Todos queremos, ¿verdad? Pero eso cuesta. En el 2023 depende de usted cómo termine el año. No sé si acabó este 2022 sin darle nada a nadie, sin hospedar a nadie en su casa, sin invitarle una tortilla a alguien. No sé cómo terminó este 2022, porque muchos, no cumplí mis metas, mis sueños, no sé si este 2023 lo voy a poder hacer. Pero ya te pusiste a pensar si cumpliste las metas y los propósitos de Dios este año, porque el propósito de Dios es ese, que seamos como el buen samaritano. No sé si has cumplido eso en este año, y si no, antes que termine el año, hazlo. El año, hace 2 años creo. ¿Cuándo saben que en esta temporada hace un friazo tremendo, ¿verdad? Y en enero se pone peor. Por si hay gente de fuera aquí, en enero se pone más frío, ¿no? Y me acuerdo con mi papá una noche agarramos un montón de chamarras y fuimos al Hospital de las Culturas. Había gente literal en unos cartones, estaban dormidos así, y nada más tenían una cobija encima. Y les empezamos a tirar a todos ahí. Les dijimos, ¿quieres una chamarra? Sí. Y no estoy diciendo que le dimos a miles, le dimos a 2, 3 que andaban por ahí. Pero esos pequeños actos de misericordia son pequeñas victorias en Cristo. Esas pequeñas cosas que tú haces por alguien más son las que le importan a Jesús, que dice, este es mi hijo, este es como yo, se parece a mí porque también le tiene misericordia a los demás, porque también hospeda a otros, porque también le da al necesitado. Pastor, pero yo también estoy bien necesitado, yo también no tengo ni en qué caerme muerto. Pues mientras menos des, menos vas a tener, porque dice la Biblia, el que tiene poco pero es egoísta, hasta eso poco se le va a quitar. Pero el que tiene mucho pero es dadivoso, se le va a aumentar el doble de lo que tiene. Entonces no piense en eso, porque yo cuando veo a alguien que no tiene algo para dar, yo cuando veo a alguien que no tiene nada es porque algo no está dando. Y no solamente de economía, sino de todas las áreas. Dice, es que no tengo tiempo para venir a la iglesia. No tienes tiempo porque no le das tiempo a Dios. Nada más eres dominguero, vienes aquí los domingos, pero ya el miércoles, el jueves, otros días que puedes ir, no vas, porque dices, es que ya fui. Por eso les digo, ¿qué propósitos estamos cumpliendo en Dios este año? Porque el propósito de Dios es darnos vida eterna, pero también es que nos parezcamos a Él. Que no seamos ni como el sacerdote ni como el levita, sino que seamos como el buen samaritano. Así como Jesús es, así debemos de ser nosotros. Él no pide nada más que nos parezcamos a Él. Por eso nos llamamos cristianos. Y en este tiempo, déjeme decirle que en este tiempo de confusión, este tiempo en el cual el diablo quiere destruir la iglesia, porque ahorita han salido hasta pastores famosos ya firmando pactos con los católicos, los musulmanes, con los taiwaneses, con un montón de cosas, ¿no? Taiwán es un país, no es una religión, pero hinduismo o lo que sea, ya se unen. Ya no hay distinción si alabas a Cristo o alabas a Buda. Pero Dios nos mandó a hacer eso, nos mandó a ser como Él, porque Él es el único Dios verdadero. Y cuando usted y yo hacemos eso, demostramos que Jesús sigue vivo, demostramos que Jesús sigue gobernando esta tierra, que el Rey de Reyes sigue reinando, que no adoramos el mismo Dios con los católicos, que no adoramos el mismo Dios con los musulmanes, adoramos al único y suficiente Dios. Por eso no nos podemos unir. Dice la Biblia, ¿qué unión tendría la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O cómo puedes revolver agua con aceite? No se puede. Cuando eres cristiano de verdad, se nota. Y se nota de ese modo, como Jesús lo dijo. Porque, ¿sabes qué le dijo al final a aquel fariseo? Le mostró toda la historia y le dijo, ¿quién de esos 3 crees que fue el prójimo del que lo asaltaron? Y el fariseo dijo, pues el último, el buen samaritano, se ve que es un tipazo. Pues ve y haz tú lo mismo. Y es lo mismo que te dice a ti, iglesia, esta noche. Ve y haz tú lo mismo. Lo que hizo el samaritano, ve y haz tú lo mismo.
Y quiero que se ponga de pie esta noche. Vamos a agradecerle a Dios por esta palabra. Y cierre sus ojos ahí donde está. Me gustaría que un momento se pusiera a pensar si este año usted ha cumplido los propósitos de Dios. ¿Ha cumplido con parecerse a Cristo o se ha parecido más al sacerdote o al levita? Si se ha parecido más al buen samaritano o a los otros dos. ¿A quién te pareces? ¿A quién te asemejas? ¿Alguien que es altivo? ¿Alguien que viene aquí a la iglesia se siente superior a los demás, se siente superior allá afuera? ¿A alguien que aquí en la iglesia se porta bien pero allá afuera no le importa a nadie? ¿O alguien que es como Jesús, como el buen samaritano, que no le importa si está afuera o adentro, si está en el camino o está fuera de él, encuentra a alguien que tenga que ayudar y lo ayuda? Ahí donde estás, cierra tus ojos y ponte a pensar si realmente este año has logrado los objetivos que Dios quería que alcanzaras. El objetivo de la misericordia, el objetivo de guardar la paz en tu casa, el objetivo de demostrar que eres cristiano allá afuera. Todos esos objetivos estuvieron este año, todos esos propósitos estuvieron este año. Y si no lo has hecho, proponte serlo a final de este año y dile al Señor ahí donde estás que este 2023 te comprometes a ser distinto. Deja de repetir el mismo cuento todos los años de que no puedo, es que no tengo, es que ¿qué me va a pasar si le ayudo? O esto y el otro. No, comienza a pensar como Jesús pensaría. Comienza a creer como Él cree. Decir, yo creo que voy a ayudar a alguien, y aunque no se lo merezca, y aunque no me lo regrese, yo sé que Dios lo está viendo. Por eso dice la Biblia, hagan tesoros en el cielo. Y esos tesoros se hacen de ese modo, haciendo algo que no tienes ningún interés más que el nombre de Dios sea glorificado, que no tienes un interés económico, que no tienes un interés mezquino, sino que solamente te importa que la gente conozca a Jesús, que la gente diga, ese hombre es bueno porque Cristo es bueno, porque Cristo está en él. Esa mujer es bendecida porque le cree a su Dios, porque cree que Jesús la puede usar para salvar a más personas. Y ahí donde estás, es lo mismo que dijo aquel soldado: Señor, permíteme salvar a uno más. Permíteme salvar a uno más de la condenación de este mundo. Permíteme salvar a uno más cuando tenga la oportunidad. No le pidas a Dios ayudar a 40,000, no, dile, ayúdame a ayudar a uno más. Aunque sea uno, quiero ayudar. Aunque sea uno, quiero que sepa que tú me enviaste a ayudarlo, que te glorifique a ti, porque todo lo que hacemos no es para que nosotros nos veamos bien, sino para que Cristo se vea bien, para que la gente conozca a través de nosotros que Cristo sigue vivo, que Cristo sigue actuando. El reino de los cielos se parece a aquellos que imitan a Jesús. Por eso el Señor dejó esta parábola en la palabra para explicarnos cómo deberíamos de ser un buen prójimo, cómo ayudar a los demás. Dile, Señor, ayúdame. Si tú has sentido que te ha faltado amor para con otros, dile, Señor, dame más amor. Ayúdame a dar lo poco que tengo, porque yo estoy seguro que así como me dijeron, si yo doy lo poco que tengo, tú me vas a dar más. Porque el Señor le recriminó a aquel que le dio un talento y lo enterró, pero bendijo a aquel que tenía más y multiplicó aquello que tenía. El Señor quiere que multipliques este año, que este año le digas al Señor: Señor, te necesito multiplicar la gracia que tú me has dado. Quiero multiplicar lo que tú me has ofrecido a mí. Porque quizás no tienes todos los talentos, quizás no tienes todo el dinero, no tienes todas las cosas, pero ese poquito que tienes, eso poco que quizás Dios ha puesto en tus manos en este momento, es para que crezcas. Porque la palabra dice: el que en lo poco es fiel, en lo mucho lo pondré. Quiere decir que si con lo poco que tienes no haces nada, Él no te va a llevar a ningún lado. Pero si das lo poco que tienes, el Señor va a multiplicarlo en tus manos, va a multiplicar aquello que te ha costado conseguir. Porque cuando ofreces algo que te cuesta, el Señor lo va a multiplicar porque te costó entregarlo. Él quiere ver
si lo sacrificas delante de Él, si lo sacrificas para ayudar a otros. Dile: Señor, ayúdame a ver cómo tú ves a la gente. Quiero que tú me ayudes, dile al Señor. Porque no es solo, déjame decirte, iglesia, no es solo responsabilidad de los pastores parecernos a Jesús. No es solamente del apóstol, de los diáconos. No, también tú debes de parecerte a Cristo. Porque precisamente vienes a este lugar para parecerte a Él. Vienes a este lugar porque Él te sigue restaurando, Él te sigue sanando, pero es para que tú sanes a otros, para que tú ayudes a levantar a otros. No para que te quedes en tu lugar sin hacer nada, sino que salgas adelante y le digas al Señor: usa mi vida, porque yo sé que puedes hacer algo en mí, sé que puedes mover algo por mí. Dile al Señor: gracias, porque sé que tú estás conmigo. Y ya no quiero fallarte, ya no quiero que la gente vea que voy por ahí y no les ayudo. Porque qué percepción tienes de ti mismo. Así como te percibes, así te ve la gente. Si te percibes como un egoísta, como alguien exitoso pero que no da nada, así te van a ver las personas. Pero si te percibes como alguien que es como Cristo, alguien que sí le gusta dar, alguien que sí puede apoyar, que está en sus posibilidades de hacer algo, así mismo te van a ver las personas. Te van a ver como alguien que hace la voluntad de Dios. Comiénzate a ver como eso, iglesia, como ese buen samaritano. Comiénzate a ver tú. Dile al Señor: Señor, yo quiero ser un buen samaritano, así como tú lo fuiste, así como tú eres. Quiero ser igual yo.